Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Pedro Salmerón, historiador, autor de más de 14 libros relacionados sobre todo con la Revolución Mexicana, y está aquí para hablar precisamente sobre eso, la Revolución de 1910-17 y lo que se acumule. Lo que se tercie. Gracias por la invitación, Luis. Muchas gracias a ti, Pedro. Oye, comencemos por el principio. Hubo un momento en la historia de México, hay un libro célebre de Jesús Silva Gerson, que se pregunta, ¿ha muerto la Revolución Mexicana? Sin embargo, pareciera que por lo menos sus fantasmas siguen vivos. No, bueno, y eso lo preguntó hace 50 años. Stanley Ross y Silva Herzog, Daniel Cosío Villegas, varios intelectuales de los más connotados de la época, de hace 50 años, justo en el punto más alto, al parecer, del dominio priista, se preguntan sobre eso, un poco provocados por Cosío Villegas, que decía que el régimen priista, que para mí arranca con Miguel Alemán, era un neoporfirismo. Miguel Alemán, estamos hablando de 1947-52. En plena Guerra Fría, el operador de la Guerra Fría y del anticomunismo en México, Cosío Villegas, un liberal, nada izquierdista, plantea que el gobierno de Miguel Alemán es un neoporfirismo que ha dado la espalda a la Revolución Mexicana, y entonces se plantean a partir de ahí si la Revolución Mexicana entendía como un movimiento popular, reivindicador, basado fundamentalmente en la reforma agraria ya hecho gobierno, en lo que llamaban entonces justicia social, en realidad había desaparecido para dar paso a un régimen, el priista, que era más bien cercano al porfirismo en términos del autoritarismo político, la ausencia total de democracia, la limitación de las libertades públicas y sobre todo los pactos centrales con los empresarios, particularmente con el llamado Grupo Monterrey, y con los Estados Unidos, y como un régimen profundamente anticomunista y operador de la Guerra Fría en México. Entonces se preguntan, ¿ha muerto la Revolución Mexicana? Y la verdad es que encuentran que hay persistencias inocultables, y lo encuentran desde entonces, y ahora si lo traemos acá, ¿ha muerto la Revolución Mexicana? ¿Qué dirías tú? Encontramos esas persistencias. Por ejemplo, el movimiento campesino y la reivindicación agraria que nunca cesan y que tiene además vasos comunicantes directos. ¿Cómo directos? a pesar de que México es un país urbano. A pesar de que somos ya 85% urbanos, vemos que uno de los grandes momentos que permiten las cosas tan raras que estamos viendo en México es la persistencia del movimiento campesino e indígena que vienen directamente de la Revolución Mexicana. Es cierto que Emiliano Zapata y el movimiento zapatista a su vez tienen vínculos profundos con la resistencia campesina, con la resistencia indígena. Zapata es un heredero directo de aquellas luchas, pero Zapata y el zapatismo le dan un nuevo tono, un tono no solo comunalista, sino reivindicador y ya claramente colectivista. Y municipalista. Muy municipalista y colectivista. Y hay un vínculo directo con la reivindicación agraria. ¿Dónde está el vínculo directo? No solo con los alacranes rojos y los comunistas de los años 20, sino que el primer guerrillero mexicano o el primer dirigente mexicano que retoma, ya que estamos hablando para el resto de América. Claro, claro, y del mundo. Y ya que estamos hablando para el resto de América Latina, el primer dirigente guerrillero que retoma o que toma en México la idea guevarista del foco y la idea de la transformación socialista de la realidad era un coronel del ejército de Zapata, que además había sido dirigente campesino en los años 30, líder de la primera cooperativa azucarera en Morelos durante el cardenismo en los años 30, y que en los años 50, fines de los 50 y sobre todo principios de los 60, intenta relanzar la idea revolucionaria ya con base en las ideas del Che Guevara. Me refiero, por supuesto, como tú sabes, a Rubén Jaramillo, coronel del ejército de Zapata, villanamente asesinado por el ejército Él se mexicano. encuentra con la Revolución Cubana e incluso piensa en irse a Cuba. Exactamente. ¿No? Pero, digamos, tiene esa matriz agraria. Es el primer representante. Es coronel. O el puente con el pasado y el futuro. El puente entre Zapata y la Revolución de 1910. El plan de Ayala,
la Comuna de Morelos, es decir, lo que hace Emiliano Zapata en el poder regional en 1914 y 15, que es, en efecto, regresar la tierra a los pueblos y construir la democracia municipal, como bien dices, pero no solo eso, también, como decía yo, el colectivismo. Las cooperativas. Las cooperativas convierte los 30 ingenios de las grandes familias oligárquicas, los convierte en 7 centrales azucareros dirigidos como cooperativas. Y todo ello da un salto en los años 60 y el puente es Rubén Jaramillo. Y Rubén Jaramillo es reconocido como maestro y como guía por 2 hombres clave para los años 60 y 70 de México, que son 2 profesores rurales, uno egresado de la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México, Genaro Vázquez Rojas, y otro egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos, quienes vinculan directamente esta nueva oleada revolucionaria con el zapatismo. Y a partir de ellos, todos los movimientos campesinos en México de los años 70 y 80, armados o no, reivindican a Zapata y al zapatismo como su origen. Y así se llaman. Se llaman Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Unión de Comanderos Emiliano Zapata, Frente Democrático Oriental de México, Unión Zapata, y por supuesto, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, más allá del autoritarismo y del neolatifundismo del PRI a partir de los 40, Zapata está vivo. Cuando la gente grita Zapata vive en las calles es porque está vivo, porque hay esa conexión directa. ¿Y Villa está vivo? Y con el villismo, tú eres especialista en Villa. ¿Dónde viene esa conexión también directa? Más allá de que también lo reivindican los mismos movimientos. El agrarismo rojo, el agrarismo del Partido Comunista, sobre todo en el norte del país, está vinculado directamente con el villismo. Son dirigentes del Partido Comunista, viejos generales villistas, de los pocos que no murieron. Porque más aún que el zapatismo, el villismo es un movimiento derrotado de manera brutal. Si tú haces la cuenta de los 17 generales villistas en el momento de auge de la División del Norte en 1914, 15 están muertos en 1925. Muertos de muerte violenta. Es decir, fueron barridos del mapa. Sin embargo, hay una serie de generales, digamos, de segunda fila del villismo, que son dirigentes del Partido Comunista en el momento en que el Partido Comunista, más que la revolución comunista, está pensando en la reivindicación agraria. El partido destina todos sus cuadros en sus primeros años a hacer trabajo campesino. Michoacán, Durango, Veracruz. Y a Alberto Tejeda. Y a la reforma agraria, sin buscar la revolución proletaria, se decía en aquel tiempo. Y a los grupos armados campesinos. Y ahí están en el agrarismo armado muchos ex generales del villismo, bueno, no ex generales, ellos siguen diciéndose generales, ¿no? Yo escribí una novela, mi única novela basada en un general de estos, que está en una de las últimas fotos de Pancho Villa en vida, exactamente detrás de Pancho Villa, el general Lorenzo Ábalos Puente, nacido, por cierto, en una vieja comunidad de 100 años de lucha campesina, donde me regalaron este cinturón piteado, San Pedro Cuila, Durango. Ahí en esa región hay un movimiento agrarista contra los hacendados a lo largo de todo el siglo XIX. La retoma don Calixto Contreras, Lorenzo Ábalos es el lugarteniente de don Calixto y es dirigente estatal del Partido Comunista, y luego, en 1936, aparece junto con Pedro de Verona Rodríguez Triana, también general villista y candidato del Partido Comunista a la presidencia en 1929, como los grandes asesores del reparto agrario cardenista en la comarca lagunera, 1936. Y estos dirigentes, a su vez, son los formadores de cuadros campesinos del Partido Comunista para los años 50, 60 y 70. Los grandes dirigentes de las movilizaciones campesinas de los 60 y de los 70, algunas de las cuales optan por la lucha armada, como Arturo Gámez, son herederos directos de esta lucha y están vinculados directamente a través de personajes como Álvaro Ríos con esta movilización. Y el Partido Popular. Y con las juventudes del Partido Popular. Entonces hay una vinculación directa del zapatismo y del villismo con los movimientos campesinos y la reivindicación actual, directa. Pero más allá de la reivindicación directa está la reivindicación simbólica y de principios en torno al movimiento campesino. Pero al mismo tiempo, Pedro, Zapata, Villa, fueron
puestos con letras de oro en los muros del Poder Legislativo, son parte ya Sí, de claro. toda la tradición de la apropiación priista, de la historia popular desde la Revolución. El régimen priista, son dos caras de una moneda. El régimen priista se los apropia. Sobre todo a Zapata. A Villa le costaba mucho trabajo porque Villa tiene sus particularidades muy simpáticas. Por eso creo que la derecha, a la fecha, la derecha odia más a Villa que a Zapata. Se los apropian desde el principio, los descafeínan, los convierten en café sin café. Ya ves que está de moda esto ahora, ¿no? Azúcar sin azúcar, café sin cafeína, cerveza sin alcohol, qué sé yo, ¿no? Y entonces los edulcoran, los descafeínan, los convierten en estatuas, y eso hace que, y eso tú nos podrás contar, una generación de militantes a la que tú perteneciste, cuando llega el 68, salen a las calles con imágenes del Che Guevara, de Ho Chi Minh, y de pronto les dice el régimen, vienen con ideas exóticas y ajenas a nuestra idiosincrasia, y entonces esa generación, la generación del 68, dice, es cierto, ¿en quiénes nos reconocemos? Y muy rápido también empiezan a bajar al Villa y Zapata de las letras de oro de la Cámara de Diputados, de las estatuas, para darse cuenta no solo de quiénes habían sido, sino de que estaban vivos y estaban ahí en el movimiento campesino. Y también a Ricardo Flores Magón. Ahora volvemos con los Flores Magón, los hermanos, si te parece. Vamos a una pequeña pausa. Claro que sí. Y ustedes, amigos, amigas, no se vayan, está muy buena la charla. Volvemos muy pronto. Ya estamos de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Pedro Salmerón sobre la vigencia de la Revolución Mexicana. Siguen cabalgando los fantasmas de Villa y de Zapata por México. Pedro. Los fantasmas y en vida, porque la gente grita Zapata vive, y realmente vive. Ahí está, aquí está. Con Y nosotros. gritan viva y Villa y luego unas groserías. Sí, un montón de peladeces, porque así era mi general, era aceleradito el general Villa, ¿no? Te digo que por eso yo creo también la derecha lo detesta, incluso más que a Zapata. Una derecha actual muy violenta, muy agresiva. No sé, fíjate que yo estuve en Argentina entre la primera y la segunda ronda de Macri, y ahora que estoy viendo Bolivia, creo que allá están más polarizados que acá, pero lo cual no evita la polarización mexicana, que es violentísima. Y esa polarización se da, o me aparece en estos días, más allá que con Flores Magón, de quien estábamos hablando, el gran ideólogo del radicalismo, con un personaje que... El personaje probablemente más querido por un sector de la juventud mexicana hoy. Sí, por los sectores radicales, porque Flores Magón, liberal clásico en un primer momento, vinculado al liberalismo popular del siglo XIX, entre 1908 y 1911, en la cárcel en Estados Unidos, transita al anarcosindicalismo y se convierte en el gran dirigente del anarcosindicalismo y del movimiento obrero, y en los años 10, durante la Revolución, y en los años posrevolucionarios, toda el ala radical del movimiento obrero lo reivindica como su gran ideólogo y bandera. Ricardo Flores Magón, por cierto, asesinado en la cárcel en 1923 en Estados Unidos, cuando finalmente iba a salir y por supuesto regresar a México a encabezar al ala radical del movimiento obrero, ¿sí? Ya que hablamos del movimiento campesino que reivindica Villa y a Zapata, a su vez el movimiento obrero, de manera muy clara en los años 20 y 30, reivindica a Ricardo Flores Magón como su gran antecedente, y ahora, como bien dices, un ala radical de la juventud reivindica a Ricardo Flores Magón. ¿Por qué? Por su intransigencia revolucionaria, por su vocación autonomista, por su distanciamiento del Estado. Porque nunca transigió. Podríamos decir casi lo mismo de Zapata, no de Villa, porque Villa aceptó una derrota pues total, había sido totalmente vencido, porque nunca transigió.
porque era implacable, incluso demasiado. Es fácil decirlo desde ahora, ¿no? Y desde acá, por su intransigencia y por la claridad de su pensamiento anticapitalista y antiestatista. Con una Porque hay que visión decirlo, internacionalista también. Villa y Zapata no son anticapitalistas. Bueno, Zapata tiene destellos. Saluda a la Revolución Rusa. Sí, claro. Pero Flores Magón sí es claramente anticapitalista y esa es la parte anticapitalista y antiestatista que reivindican hoy muchos movimientos juveniles. Y no solo juveniles, ¿no? Y la que reivindicaba el movimiento obrero de los años 20 y 30. Sí, era un antecedente de la lucha por la liberación anticapitalista. ¿Y Madero, Pedro? Y Madero es casualmente el que hoy me trae a lo que estamos viviendo en Bolivia. Para mí Bolivia es... Evo Morales es mucho más radical que Madero. No, Madero era un tímido demócrata burgués, sí, pero, el mejor de los casos. Pero lo que me trae a Madero ahora es este golpe de Estado, este La cuartelazo al que no le quieren llamar así en la derecha cuando cumple cada uno de los pasos del golpe de Estado. Hay un colega al que aprecio mucho, Ariel Rodríguez Curi, que publicó hace ya varios años un libro sobre la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, donde él analiza los pasos del golpe de Estado. Primero se tiene que gestar una conspiración entre los grupos de poder afectados, que en el caso de Madero, ¿sí?, con toda su tibieza, son las compañías oligárquicas extractivas, en el caso mexicano el petróleo, la vieja clase política, en el caso mexicano los senadores porfiristas, una parte de la Iglesia Católica, la parte reaccionaria de la Iglesia Católica, y oficiales del viejo ejército. Van gestando una conspiración y la primera ofensiva de la conspiración, y en eso coinciden otros dos analistas centrales de ese momento, Adolfo Gili y Paco Ignacio Taibo II, es la ofensiva mediática. La mentira, la calumnia permanente y sistemática de los grandes medios de comunicación. Eso lo estamos viviendo en México de manera descarada, y lo vivió Bolivia, lo vivió Argentina, lo vivió Brasil, lo vive ahora Venezuela, ¿sí? Y lo estamos viviendo en México. Después de este primer paso, es la siembra de la incertidumbre, a la que sigue la siembra del terror. A través de rumores, de lo que ahora llamamos fake news, ir sembrando directamente el terror. Ir infundiendo el miedo en la sociedad de manera creciente. Y luego, a través de este sembrar el terror, la siembra de la violencia, ¿sí? Por ejemplo, lo que precede al golpe de Estado de Rafael Videla o de Pinochet en Argentina y en Chile en los años 70 es los grupos paramilitares asesinando sistemáticamente a cuadros dirigentes del movimiento obrero en Chile y en Argentina, ¿no? En Argentina la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y en Chile los comandos paramilitares. Eso pasó también con Madero. Eso pasa con Madero, porque con Madero no pasa ese tipo de asesinatos, sino los cuartelazos repetidos. La violencia política de la derecha en contra del gobierno. Para exhibir a un gobierno incapaz, impotente, sin fuerza. ¿Sí? Cuando quienes generan la violencia son estos golpistas. Luego de eso viene el golpe cívico-militar. Tú lo has definido con precisión. Cuando dicen es que es el pueblo, no, es un golpe cívico-militar donde sectores de la población, clases medias, salen a las calles, pero lo hacen claramente apoyados o con la complicidad de mandos del ejército. Y luego la traición directa del militar al que se le confía el mando. Llámese Rafael Videla, llámese Carlos Castillo, llámese no Castillo Armas, sino el jefe militar de Jacobo Arbenz, cuyo nombre ahorita olvido, Enrique se llamaba, nombre de pila, ¿sí? Llámese Pinochet, están las fotos de Pinochet al lado de Salvador Allende, como están las fotos de Victoriano Huerta al lado de Francisco I. Madero, o llámese Calimán, que no, hombre, nosotros que somos mexicanos y queremos a Calimán. Serenidad y paciencia, sí, mi querido Solín, dice el clásico. Decía el clásico Calimán, no este militar golpista que le salió a Evo Morales. Y luego de eso la justificación, es que eran comunistas, es que el caos, es que la democracia, no sé qué democracia. La participación de la Embajada de Estados Unidos. Y siempre, de manera irrefutable,
la participación de los Estados Unidos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, en el 54, no hay nadie que pueda refutar la participación directa de la United Fruit Company, del embajador yanqui, al que le decían el ogro de Grecia, porque antes había orquestado un cuartelazo en Grecia, y de la CIA y el propio Departamento de Estado, de manera directa. En el caso de Chile y de Argentina, como que quisieron ocultarlo, pero las evidencias son incontestables. Chile, ¿sí? la ITT, la International Telegraph Telefesa, la cosa esa, Telegraph esa Company cosa. o algo así. Y en el caso de Madero, la Standard Oil Company, en la cual cobraba también el embajador Henry Lane Wilson, y ahora, pues es el lacayo de Estados Unidos, perdón, pero así hay que llamarlo, que se apellida Almagro. Es decir, la OEA, como contra Cuba en los años 50, a fines de los 50, la OEA como instrumento directo, abierto, de los Estados Unidos. Y la reacción de Donald Trump no nos puede dejar ninguna duda, ¿no? Entonces, son la conspiración de los afectados, la ofensiva mediática, la siembra de la incertidumbre, la siembra del terror, el golpe cívico-militar, apoyado abiertamente por los mandos militares, en muchos casos por aquel que dirige directamente a los militares, y durante todo el proceso el apoyo abierto, descarado, de la embajada norteamericana o de los agentes de los Estados Unidos. Pero en el caso de Madero, Pedro, ¿no es importante también su diferendo con el zapatismo, su negativa a empujar una reforma agraria o un reparto de tierras con el que se había comprometido y del que se echa para atrás? Mira, no se echa para atrás. Lo que es que lo hace mucho más tarde de lo que... a fines de 1912 estaba ya discutiéndose y por aprobarse una reforma agraria tan radical como el Plan de Ayala, pero llega tarde. La cosa aquí es que podemos empezar a ver cuáles son los errores, ya no digamos de Isabel Perón, que es impresentable, pero podemos ponernos a ver cuáles son los errores de Salvador Allende, o de Evo Morales, o de Francisco I. Madero, que pueden decir, es que claro, y eso sería, en este caso, Luis, como decir, la violaron porque usaba minifalda. ¿Sí? Lo mataron porque iba... Sí, o sea, pero sí hay toda una corriente de interpretación del gobierno de Madero, el finado James Cockcroft, por ejemplo, que fue tan importante con lo de los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, que muestra esta tibieza burguesa de Francisco y Madero. Pues es que Madero era un burgués tibio, no le podías pedir otra cosa. Bueno, pero se habían despertado ya los deseos y las necesidades de cambio profundas en la sociedad mexicana. Y sin embargo, Madero estaba viviendo las puertas. Madero legaliza los sindicatos, le entrega la Casa del Obrero Mundial, organización con una fuerte influencia narcosindicalista, la dirección del movimiento obrero. Como te digo, un dato muy poco conocido sobre el que voy a trabajar, a fines de 1912, Luis Cabrera, como diputado encargado por Madero, el gran ideólogo de la Revolución Mexicana. Uno de los del ala derecha de la Revolución, del ala carrancista, pero sí un gran ideólogo de la Revolución. Tiene ya lista la ley de reforma agraria muy basada en el plan de Ayala zapatista. Los zapatistas luego se radicalizarían, pero del primer zapatismo, ¿sí? Y además, lo que al parecer no les gusta en lo más mínimo, la puerta abierta a la democratización. Los golpistas de Huerta dicen, es que en un país como México, y esto está por escrito, lo cito en un artículo que publiqué en La Jornada el martes pasado, ministros de Huerta dicen, en un país como México, la democracia directa, el sufragio libre, solo pueden conducir al caos porque es un país de indios analfabetas. Me parece estar oyendo a la señora Áñez, o como se llame, la usurpadora de Bolivia, ¿no? Áñez. Ella, como se llame la usurpadora, ¿no? Me parece oírla. Sí, es un país de indios analfabetas, y darles a ellos el control del Estado conduce necesariamente al caos. Y una cosa que estaba haciendo Madero era abrir realmente la puerta a las libertades públicas y a la democracia, y una cosa en la que coincidía con los zapatistas y con los villistas, la democracia a nivel municipal. ¿Qué sobrevive de la Revolución Mexicana hoy en día, Pedro? Sobrevive la idea que tenemos los mexicanos de que los derechos sociales y colectivos son nuestros y son derechos.
y por lo tanto la lucha de los mexicanos por esos derechos. Y sobrevive la idea de reivindicación que está ahorita viva. Pedro, muchísimas gracias por este cruce de palabras. Hombre, Luis, gracias a ti. Nos vemos pronto. Gusto. Amigas, amigos, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.